Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, noticias y todo lo que quieren saber sobre el mundo del espectáculo, especialmente el mundo del espectáculo turco. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo el día de hoy. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas muy queridas, talentosas y digamos las cosas como son muy hermosas. Estamos hablando de la única e inigualable Hande Erupar Rafael. Pero ojo que el título del vídeo no es clickbait, Hoy vamos a sumergirnos en algo que estoy segura, muchos de ustedes se han preguntado, ¿qué copyright pasa realmente con Hande de True SDCU Maras? CU Superíndice 3 Mo maneja la fama. Y sobre todo CU Superíndice 3 Mo reacciona ante las críticas y los rumores que lamentablemente son pan de cada día para las celebridades de su calibre. Asu que a como Superíndice 3 Dens agarren sus palomitas, su cafecito o su tu copyright favorito, porque este chismecito viene cargado de información Superíndice 3 N jugosa, análisis profundo y por supuesto mucho amor para nuestra querida Hande. Pero antes de empezar, un pequeño más menos o favorcito, si aún no es tú, N suscritos a mi canal, ¿qué copyright es tú, N esperando? Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo turco y mucho ese. Ahora manos a la obra. Hande Erupar Rafael, como todos sabemos, saltó Superíndice 3 a la fama internacional gracias a su papel como Eda YLDZ en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap. Desde entonces su carrera ha sido un ascenso meteu Superíndice 3 rico, protagonizando portadas de revistas, colaborando con marcas de renombre y por supuesto, cosechando una legión Superíndice 3N de fans incondicionales alrededor del mundo. Pero la fama, como sabemos, tiene un precio. Y Hande lamentablemente no ha sido inmune a las críticas, los rumores infundados y, en algunos casos, ataques directos a su persona y a su trabajo. Y es precisamente aquí donde vamos a profundizar hoy. Muchas veces, cuando vemos a Hande en alfombras rojas, entrevistas o incluso en sus redes sociales, vemos una imagen de perfección Superíndice 3N. Una mujer hermosa, exitosa, segura de sí misma y siempre sonriente. Y ojo, no digo que esa imagen sea falsa. Estoy segura de que Hande es una persona increíblemente fuerte y positiva. Pero seamos realistas, nadie es perfecto. Y detrás de esa sonrisa radiante estoy segura de que hay momentos de frustración Superíndice 3N, de inseguridad y por Q copyright no decirlo, de rabia. Porque seamos honestos, a Q copyright N le gustaría ser constantemente juzgado y criticado por cada movimiento que hace. Uno de los puntos recurrentes en las críticas hacia Hande ha sido, sin duda, su actuación Superíndice 3N. A pesar de su innegable talento y de su química innegable con sus más menos heros de reparto, algunos críticos y espectadores han cuestionado sus habilidades actorales, tildándola de sobrevalorada, o incluso de limitada. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque si bien es cierto que todos tenemos derecho a opinar sobre el trabajo de un actor o actriz, es importante hacerlo con respeto y con argumentos su Superíndice 3 lidos. No se vale simplemente descalificar a alguien por el simple hecho de no gustarnos su trabajo. Además, me parece injusto reducir el talento de Hande a un simple rostro bonito. Porque ayuda de su belleza innegable, Hande ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida con su trabajo. La hemos visto interpretar roles muy diferentes, desde la joven show más menos adora Eda YLDZ hasta personajes complejos y dramáticos. Y seamos sinceros, para lograr eso se necesita mucho que un rostro bonito. Se necesita talento, dedicación Superíndice 3N, disciplina y sobre todo, pasión Superíndice 3N por lo que haces. Y eso es algo que a mi parecer, Hande tiene de sobra. Pero profundicemos un poco en este punto. Miren, Hande no salió Superíndice 3 de la nada. Ella ha trabajado duro para llegar a donde es tú. Antes de Senu con diéresis al cap, participó Superíndice 3 en varias series de televisión Superíndice 3N turcas, aprendiendo y perfeccionando su oficio. Quizás no todos sus papeles fueron aclamados por la crítica, pero cada uno de ellos le sirvió Superíndice 3 como una lección Superíndice 3N, un peldaún más menos o en su camino hacia el con diéresis copyright cito. Recordemos por ejemplo su participación Superíndice 3N en Gunesing Zlar. Si bien la serie no fue un rotundo con diéresis copyright cito a nivel internacional, le permitió Superíndice 3 a Hande demostrar su capacidad para interpretar personajes Superíndice 3 benes y carismáticos.
Después copyright ese vino, Ask Laftan an Lamaz, donde demostró superíndice 3 tener una gran química con su coprotagonista, Burak Deniz. Y finalmente llegó superíndice 3 Senu con diéresis al CAPM, que la catapultó superíndice 3 a la fama mundial. Es decir, el con diéresis copyright cito de Ande no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo constante y de una evolución superíndice 3N como actriz. Y creo que es importante reconocerlo y valorarlo. No podemos simplemente ignorar su trayectoria y reducirla a un simple fenus superíndice 3 meno medio tico. Otro aspecto que ha generado mucha controversia alrededor de Ande es su vida personal. Sus relaciones sentimentales, sus amistades, sus salidas nocturnas, todo parece ser objeto de escrutinio público. Y como es de esperar, los rumores y las especulaciones no tardan en aparecer. Recuerdo por ejemplo la cantidad de titulares que generó superíndice 3 su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, su coprotagonista en Senu con diéresis al CAPM. Al principio, todo era miel sobre hojuelas. Los fans estaban encantados con la idea de que su amor en la ficción superíndice 3N se hiciera realidad. Era el cuento de hadas perfecto. Todos queríamos creer que Eda y Serkan Tanbyu copyright N se amaban en la vida real. Y por un tiempo pareció superíndice 3 que Asu era. Pero como suele ocurrir en estos casos, la presión superíndice 3N medio tica y las expectativas del público terminaron pasando factura a la relación superíndice 3N. Y cuando finalmente se separaron, el escándalo fue mayúsculo. Los fans se sintieron traicionados, decepcionados y, en algunos casos, hasta enojados. Empezaron a surgir teorías conspirativas sobre las razones de la ruptura, culpando a uno u otro por el fracaso de la relación superíndice 3N. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión superíndice 3N importante. Por Q Copyright sentimos la necesidad de opinar sobre la vida amorosa de los famosos. Por Q Copyright nos creemos con el derecho de juzgar sus decisiones y de entrometernos en su intimidad. ¿Acaso pensamos que por ser figuras públicas, pierden el derecho a tener una vida privada? Al final del dúa, Ande Eru párrafo él es una persona como cualquier otra. Tiene derecho a enamorarse, a desenamorarse, a cometer errores y a aprender de ellos. Y como cualquier persona, merece que se respete su privacidad y su intimidad. Deberíamos recordar que detrás de la actriz, la modelo y la celebridad, hay una mujer que siente, que sufre y que tiene sus propios problemas. No podemos olvidarnos de su humanidad. Pero volviendo al tema central del vídeo, CU superíndice 3 Mo reacciona ante toda esta presión superíndice 3N. CU superíndice 3 Mo maneja las críticas y los rumores. CU superíndice 3 Mo logra mantener la calma en medio de la tormenta. Pues por lo que podemos ver en sus redes sociales y en sus entrevistas, Ande ha optado por una estrategia bastante inteligente, ignorar las críticas destructivas y enfocarse en el apoyo de sus fans y en el trabajo que ama. Esta es, sin duda, una de las mejores decisiones que puede tomar una figura pública. No prestar atención superíndice 3N a los comentarios negativos y centrarse en lo positivo es fundamental para mantener la salud mental y emocional. La hemos visto interactuar con sus seguidores en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional, agradeciendo el apoyo incondicional que recibe. Y al mismo tiempo, la hemos visto evitar entrar en polu copyright micas innecesarias y mantenerse al margen de los rumores y las especulaciones. Ande ha aprendido a construir una barrera protectora a su alrededor, evitando que la negatividad la afecte. Además, Ande ha demostrado ser una mujer muy inteligente y perspicaz. Sabe que la fama es efímera y que el con diéresis copyright cito no lo es todo en la vida. Por eso se ha enfocado en construir una carrera su superíndice 3 lida y en cultivar relaciones significativas con las personas que la rodean. No se ha dejado llevar por el brillo y el glamour de la fama, sino que ha mantenido los pies en la tierra. Tanbyu Copyright N ha utilizado su plataforma para dar visibilidad a causas sociales importantes, como la protección superíndice 3N del medio ambiente y la lucha contra el cáncer. Y esto, a mi parecer, es algo que la engrandece a UNMU-S como persona. Demuestra que Ande no solo se preocupa por su propia imagen, sino que Tanbyu Copyright N se compromete con el bienestar de los DEMU-S y del planeta. Es un ejemplo a seguir para muchos superíndice 3 benes. Pero MU-S ayuda de su estrategia pública, estoy segura de que Ande Tanbyu Copyright N tiene sus momentos de bajo superíndice 3N. Momentos en los que se siente frustrada, insegura o incluso deprimida. Porque, como dije antes, es humana.
Y es importante recordar que los famosos Tambiu Copyright N son personas de carne y hueso, con sus propios miedos y debilidades. Y en esos momentos estoy segura de que recurre al apoyo de sus amigos, su familia y por supuesto su pareja. Personas que la quieren y la apoyan incondicionalmente y que la ayudan a mantener los pies en la tierra. La contención superíndice 3N emocional es fundamental para superar los momentos difíciles, y es probable que Ande encuentre ese apoyo en su círculo cercano. Porque al final del día, eso es lo más importante, rodearse de personas que te quieren por quien eres y que te ayudan a superar los momentos difíciles. Y creo que Ande ha sabido construir un círculo cercano de personas que la apoyan y la quieren de verdad. Ese es, sin duda, uno de sus mayores logros. En conclusión superíndice 3N, Ande Eru Parrafoel es mucho que una cara bonita. Es una mujer talentosa, trabajadora, inteligente y comprometida con su trabajo. Y a pesar de las críticas y los rumores, ha sabido mantenerse fiel a su misma y construir una carrera su superíndice 3 lida y exitosa. Ande es un ejemplo de resiliencia y perseverancia. Claro que enfrenta desafíos y seguramente explota de maneras que no vemos públicamente como todos nosotros. Todos tenemos nuestros propios mecanismos de defensa y formas de liberar el copyright S. Pero lo importante es verla seguir adelante, prosperando y creciendo tanto profesional como personalmente. Y creo que Ande lo logrando. Y no olvidemos que Ande Tambiu Copyright N ha incursionado en el mundo de la moda, convirtió copyright dándose en imagen de importantes marcas y desfilando en pasarelas internacionales. Esto demuestra su versatilidad y su capacidad para reinventarse constantemente. No se ha quedado estancada en el papel de actriz, sino que ha explorado otros campos y ha demostrado tener talento para todo lo que se propone. Además, Ande es una persona muy activa en redes sociales, donde comparte momentos de su vida diaria y se conecta con sus fans. A través copyright S de sus publicaciones, podemos conocer un poco sobre su personalidad, sus gustos y sus intereses. Y esto, a mi parecer, la hace a cercana y accesible a sus seguidores. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya ayudado a conocer un poco a fondo a Ande Eru Parrafoel. Recuerden que detrás de la fama y el glamour, hay una persona real con sentimientos y emociones como todos nosotros. Asu que la superíndice 3 vez que vean una noticia o un comentario negativo sobre Ande, recuerden este vídeo y piensen 2 veces antes de juzgarla. Tengamos un poco de empatia y compasión superíndice 3N hacia los de especialmente hacia aquellos que expuestos al escrutinio público. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre Ande Eru Parrafoel? ¿Creen que es una actriz sobrevalorada o que tiene mucho talento? ¿CU superíndice 3 creen que maneja la presión superíndice 3 en medio tica? ¿Qué copyright otros aspectos de su vida les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos llenos de chismecito turco y mucho los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos.